en Job capítulo 34. Job capítulo 34, hermanos. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. El libro de Job. Gloria a Dios. 34, 1. Grande nuestro Dios, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Job capítulo 34, versículo 1. Gloria a Dios. Vayamos, hermanos. Job 34, 1 dice: oí, sabios, mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. He de mentir yo contra mi razón, dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio con agua y va a compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos, porque ha dicho: de nada servirá el hombre, él conformará su voluntad a Dios? Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, primeramente, Señor, buscando el favor, la gracia suya, Señor, en nuestras vidas, que podamos, Señor, hablar esta palabra con autoridad, Señor, que venga a llegar a tus corazones de una manera, Señor, que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En este momento, Dios, yo vengo buscando la guianza de tu Espíritu Santo, que tome control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a la voluntad suya y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta tarde. Cuán importante es, hermanos, si usted escuchó bien este versículo de Job 34, hermanos, si usted escuchó bien el versículo 3, es donde yo quiero enfatizarme, hermanos, cuán importante es que usted y yo entendamos lo que oímos. Dice Job: oí, sabios, mis palabras. Así dice: oí, sabios, mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras. ¿Quién prueba las palabras, hermanos? El oído. Porque dice claramente: como el paladar gusta lo que uno come, así el oído, hermanos, sabe lo que estamos escuchando. Por eso es importante que usted y yo entendamos, hermanos, cuando el mensaje, cuando la palabra se nos da, cuando la palabra viene de parte de Dios, que pongamos atentos. Por eso dice claramente Job, hermano, no merecía lo que estaba pasando. Era un hombre justo, era un varón recto delante de Dios, pero sin embargo, recuerda, tenemos un enemigo que siempre quiere tratar de destruir nuestra vida. Él se presenta ante Dios y le pide permiso para ir a tocar a Job. Pero dice Job claramente: porque el oído prueba la palabra. Nuestro oído, hermano, al escuchar la palabra, tenemos que probarlo. Como dice, como el paladar gusta lo que uno come. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, comemos? Yo les digo una cosa, hermano: yo puedo comer algo que a mí me gusta, y pueden comer ustedes algo que yo como y ustedes le hacen caras. No les gusta. Yo puedo gustarme algo y usted dice: no. Sentir el sabor, dice: no está bueno. Bueno, así me dice que así como el paladar gusta de lo que comemos, así nuestro oído debe de gustar lo que oímos. Dice la palabra de Job, dice: porque el oído prueba la palabra. El oído prueba lo que oímos, hermanos.
Yo quiero que entendamos, hermano, que todo lo que usted oye, aprendamos a retener lo que es bueno y desechar lo que no sirve. Retener lo que viene de Dios para mi vida y lo que no es para mí, hágalo a un lado. Pero aprender a retener lo que es para mí. La palabra que sea para mí, como dice, porque el oído prueba la palabra, el oído oye y usted mejor que nadie se conoce. ¿Qué hace falta en su vida? ¿Qué necesita? Retenga lo que es de Dios y deseche lo que no es de Dios. Hágalo a un lado. Y yo les digo siempre, hermanos, usted no compra el frijol en la bolsita y va y lo avienta a la olla. Con té piedras, no lo avienta con té piedras. Lo checa primero, lo enjuaga, lo lava y luego lo pone a cocinar. Escudriñamos todo, sacamos lo que no sirve y lo bueno, nos lo comemos. Bueno, así es lo que yo quiero que entendamos en este tarde, hermanos. Cuando escuchamos la palabra, tenemos que aprender, como dice, porque el oído prueba. El oído prueba la palabra. El oído, hermano, sabe lo que está escuchando. La palabra escucha, hermano. El oído sabe lo que está escuchando. Si es Dios o no, o es el hombre. Entonces nuestro oído, al probar la palabra, tiene que aprender a retener lo que es de Dios. Así que es lo que yo quiero que entendamos. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos nosotros cuál sea lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? Tener un espíritu de discernimiento, aprender a discernir, hermanos. Dios nos ha dado, hermano, esta habilidad por medio del Espíritu Santo, aprender a discernir quién viene de Dios y quién no viene de Dios. Cuando la palabra viene de parte de Dios y cuando la palabra viene de parte del hombre. Porque el hombre a veces trata de agradar a la gente, que la gente esté contenta. Pero no es nuestro trabajo. El trabajo es que la gente sea edificada. Que la gente sea ministrada por la palabra. Que la palabra venga y nos administre, nos eduque, nos corrija, nos llame la atención en la palabra. Y por eso dice, porque el oído prueba la palabra, así como el paladar gusta lo que uno come. Tenemos que aprender, hermanos, a discernir todo lo que escuchamos. Aprender a discernir. Porque mire, me voy a Jeremías. Ustedes ahí con el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, hermanos. Ahí quiero que veamos qué sucedió en el tiempo de Jeremías. Por eso les digo, tenemos que tener el oído para discernir y entender que Dios nos está hablando, que Dios nos está ministrando, que Dios es el que está hablando y no el hombre. Jeremías 23, el versículo 25. Jeremías 23, 25 dice: yo he oído, dice, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Escuche. ¿Por qué es importante el oído? Para detectar lo que es de Dios. ¿O qué nos dice primera de Juan? Escudriñar los espíritus. ¿Cuál espíritu es de Dios y cuál no es? Porque dice claramente, yo he oído que aquellos profetas dijeron y profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que no profetizan el engaño de su corazón? No sé cuántos ustedes de nosotros hemos escuchado algunos profetas, hermanos, que usted mejor que nadie conoce la persona y esa persona no vive recta delante de Dios. Y el profeta no le señala el pecado, no le señala desobediencia, le da bendición. ¿No será que solamente yo lo haya notado? A veces yo he visto, hermanos, y yo me doy cuenta y mi espíritu me hace sentir que está incorrecto. ¿Por qué puede declararle bendición y no señalarle en dónde se equivoca? Cuando David cometió, hermanos, pecado, cometió adulterio, el profeta viene
Y le dice por medio de una parábola que está mal. Le señala su maldad, le señala su falta, le señala su pecado. Pero sin embargo, ¿qué es el primero que dice el rey? Ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué dice el profeta? Ese hombre eres tú. Le señaló su desobediencia, le señaló su pecado. Pero aquí Jeremías está hablando hombres que profetizan mentiras, que dicen soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño en su corazón? No piensan como hace que mi pueblo se ha olvidado de mi nombre. La palabra, hermano, tenemos que escucharla, probarla, entenderla, que sea Dios hablando, que sea Dios administrando nuestras vidas, porque claramente dice, no piensan como mi pueblo se olvida de mi nombre, y ellos profetizando, y el pueblo negando a Dios, el pueblo apartado de Dios. Yo les decía esta mañana yo les decía en la enseñanza, hermanos, que el pueblo le tiene más temor a la enfermedad, a todo lo que está pasando, que a Dios. Faraón le tenía temor, miedo a las plagas, pero no a Dios. Por eso le digo, hay que escucharlo todo. Saber qué es lo que está hablando Dios. Porque la humanidad ahorita, hermanos, es triste lo que está viviendo. Y simplemente nos dice que el pueblo se estaba olvidando de Dios con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre y se inclinaron a los Baales. Les está recordando. El profeta tuvo un sueño. Cuente el sueño, y aquel quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera, quien tiene que ver la paja con el trigo. El trigo puede ser de bendición, por la paja, ¿para qué sirve? Para ser quemada. Y dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así habla el profeta Jeremías, hermano, porque el pueblo estaba hablando palabra profética según su propia conveniencia. Soñé, y el pueblo se inclinaba más al pecado y se olvidaba de Dios. Por eso les digo, tenemos que escucharlo todo, tenemos que tener este oído para probar la palabra que venga de parte de Dios. Porque le dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto dice, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra, cada uno de su más cercano. ¿Cuántos usan la palabra para su propia conveniencia, para su propio beneficio? Y la palabra tiene que venir a nosotros para ser edificados, para que nuestro carácter en Cristo sea formado. Y un día estaremos delante de su presencia. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Estamos a veces escuchando palabra que no nos edifica. Y tenemos que escuchar una palabra que venga a edificar nuestro oído, nuestra vida. ¿Para qué? Escucharlo todo, probarlo con nuestro oído. ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestra vida? Porque aquí dice Jehová, yo estoy contra el que profetiza sueños mentirosos. Aquí estoy yo con el que profetiza sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron este pueblo, dice Jehová. No los he enviado yo. Están siendo ellos hablando por sí mismos. Por eso les digo, cuán importante es el poder del Espíritu Santo hoy en nuestros días, para que podamos entender y podamos discernir qué es la palabra que Dios nos está dando, que podamos probar con nuestro oído la palabra y podamos ser hacedores de ella y no son solamente oidores. Hay mucha gente que escucha,
Hay mucha gente que oye, pero no todos viven la palabra. No todos pueden estar presentes con lo que el Señor nos está hablando día con día. Tengamos cuidado, hoy más que nunca, hermanos. ¿Sabe cuántas personas están declarando ya que acabándose todo lo que está pasando, Cristo viene? La Biblia me dice que el día y la hora nadie sabe. ¿Cómo puede decir que pasando? Que solamente este año, hermanos, hay salvación, ya después de este ya no va a haber, que Cristo va a venir. ¿Quién les dijo? La palabra dice que ni aún Cristo sabe, ni aún los ángeles saben, solamente nuestro Padre que está en los cielos. Tengamos cuidado. Hay muchas cosas, hermanos, que están rondando ahorita, hermanos. El mundo quiere y habla, el diablo está tratando de engañar. ¿Cuánto pueblo pudiendo estar en la casa de Dios y no está? ¿Cuánta gente, hermano? Hay gente que yo digo, hay gente que desea. Los mayores de 65 quieren estar aquí, pero no los dejo. Ellos desean. Ellos quieren estar aquí. ¿Cuántas personas, hermanos, necesitamos realmente escucharlo todo? Que la palabra que se nos está dando sea de Dios, que sea, no es mi palabra como martillo, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y con martillo que quebranta la piedra. La palabra tiene que quebrantar nuestra vida, nuestro corazón, que podamos ser entendidos a lo que Dios nos está enseñando, hermano. Por eso dice, vamos a probar todo lo que hagamos. Escucharlo. Y retengamos, aquí nos dice claramente Jeremías, hermano, cuántos varones se levantaron hablando, soñé. Cuántos hombres hablaron mentiras cuando Dios no les daba la palabra. Cuántos han usado el nombre de Dios diciendo Dios me dijo cuando Dios no le ha dicho nada. Es lo que yo quiero que tengamos cuidado en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos, cuando la Biblia nos dice que por haberse multiplicado el pecado, el amor de muchos se enfriaría y se levantarían muchos falsos cristianos, falsos cristos, falsos profetas. Se levantarían todo esto, hermanos, para confundir a la gente. Aún dice que harían milagros. Pero usted recuerda, hermanos, cuánto nos dice la palabra. Cuando se presentarán delante de Dios, van a decir, en tu nombre, Señor, hice esto, en tu nombre, Señor, hice el otro, en tu nombre, porque la palabra se cumple, la palabra hace su trabajo, pero no quiere decir que ese varón o esa mujer es de Dios. Tengamos cuidado, en este último tiempo, estemos alertas, escudriñando todo, recibir la palabra, escudriñar la palabra para que me edifique, para que me corrija, para que me instruya y no que me diga que voy bien como ando. Tenemos que entender, hermanos, Jeremías nos dice, juicio, que hay juicio contra aquellos hombres o mujeres que están hablando palabra que no es conforme la voluntad de Dios. Tengamos cuidado, tenemos que estar alertas. Por eso dice, escudriñarlo, retengamos lo bueno, desechemos lo malo. ¿Se acuerdan cuando le dijo Jesús a sus discípulos? Mateo 16 parece. Cuando le preguntan, ¿quién soy yo? Mateo 16, sí, versículo 13. Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí le preguntan. Y ellos dijeron, pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Siendo el Hijo de Dios, la gente decía, probablemente es Juan el Bautista, probablemente es Elías, probablemente es Jeremías o por alguno otro profeta. Pero sin embargo dice, y le dijo, ¿y vosotros qué decís que yo soy? ¿Quién soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién le dijo a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Quién le enseñó a Pedro que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién lo va a revelar? ¿Quién es el que se nos está dando el mensaje? ¿El Dios o es el hombre?
¿Quién le reveló a sus discípulos quién era Jesús? Nuestro Padre. Entonces, ¿qué tenemos que escuchar? Todo. Escucharlo todo. Escuchar la palabra y tener el discernimiento de saber que la palabra viene de parte de Dios. Tenemos que, hermanos, pulir ese don. Pulir el don de discernimiento y discernir cuando la palabra viene de Dios y cuando la palabra no viene de Dios. Aquí los discípulos, la gente decía es Jeremías, la gente decía es Juan el Bautista, la gente decía es Elías, la gente decía uno de los profetas, pero Pedro le responde, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y que le dijo, bien han dicho, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién nos va a dar esa revelación? Dios. No el vecino, no el hermano. La revelación la tiene que dar Dios. Dios tiene que hacernos sentir a nosotros quién somos y quién es en Dios. Nuestro espíritu se identifica con el espíritu de Dios. Nuestro espíritu tiene que identificarse que somos de Dios. Grande Dios. Maravilloso Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, habla de Dios, pide de Dios? Pero allá afuera también hablan de Dios. Allá también se acuerdan de Dios. Pero ¿cuántos realmente le han conocido? Siguen todavía en su hechicería, siguen en su brujería, siguen en todo eso, hermanos. Pidiendo a los curanderos, viendo a esto y pide a Dios. Yo les digo, hermanos, vamos a estar alertas. Y esta mañana decía el Señor, ¿qué va a pasar ahora? Esta mañana dije, Señor, algo va a suceder. Y venía bien contento. Y lo vengo que se está mojando. Señor, solamente tú sabes todas las cosas. Esta mañana dije, oh Dios santo, viene otro ataque. Viene otro contratiempo. Viene otra manera. Algo viene, Señor. Tú solamente me estás advirtiendo que esté preparado. Este es Dios que estoy sirviendo. Yo solamente dije, ay Señor, yo sabía. Todo esto, hermano, solamente Dios tiene el momento para enseñarnos, para advertirnos. Vamos a estar preparados. Escuchemos la voz de Dios. Vamos a pedir que nuestro espíritu tenga el discernimiento, hermano, y podamos entender qué es lo que es de Dios. Aquí podemos decir, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como habla, no dejemos engañar. Vamos a escudriñarlo todo. Vamos a escucharlo todo. Vamos a retener lo bueno y vamos a desechar lo malo. Es lo que tenemos que hacer. Escúchelo. Pero usted parece firme. Óigalo. Retenga lo que es de Dios y deseche lo que no sirve. Porque dice claramente que hay que aprender a discernir. Tener un discernimiento, hermano, y entender que mi espíritu se identifique con el espíritu de aquel varón de Dios o aquella mujer de Dios. Y podamos actuar conforme a la palabra y no conforme lo que nosotros vimos. Aquí yo puedo ver, hermano, que a la gente de la manera decía, es Elías, es este, el otro. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiene que ser Dios el que nos enseñe, nos revele, nos instruya, nos corrija nuestros pasos. Ningún hombre. Tiene que ser Dios con su palabra. Y es lo que nos dice. Que nadie nos engañe, hermanos. Que nadie nos diga qué vamos a hacer, qué vamos a decir. Tenemos que estar preparados con la palabra, tener el entendimiento, la sabiduría que dijo Job. Que nuestro oído lo pruebe, que mi oído lo pruebe lo que estoy escuchando, que mi oído sea probado, así como el gusto prueba la comida, así mi oído pruebe lo que escucho. Tesalonicenses, hermanos, segunda. Aquí nos habla un versículo que me gusta mucho, hermanos, que nos advierte. Tal vez usted dice, ay hermano, otra vez ese versículo, no le hace que me diga. Es la palabra
y no podemos dejarla atrás. Tesalonicenses capítulo 2. Pero dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestras reuniones con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué nos dice? Que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni lo que os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nada nos puede mover. Por eso hay que escucharlo todo, probarlo con nuestro oído, escucharlo todo, que nadie nos mueva tan fácil de cómo pensar. No en conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ni en el sentido de que en aquel día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. No nos dejemos engañar. No dejemos que cualquier persona venga y nos trate, hermanos, como ignorantes. Yo les digo, hermanos, aquí se para el predicador y que el más, si yo me parara aquí, hermanos, y le dijera a ustedes, Jesús no fue hijo de María, sino de Elizabeth, ustedes me lo creerán. ¿Verdad que no? Cuando el predicador me dijo eso a la congregación, usted me dijo que era un ignorante, yo cerré mi Biblia, me levanté y me fui. Amen. Así dijo el predicador. Yo, si a ustedes les digo que Cristo no nació de María, nació de Elizabeth, ustedes me creen. ¿Qué cree que hice yo? Cerré mi Biblia, me salí del templo y me fui para casa. Yo sé quién es Jesús. Yo sé en quién he creído. Pero esa persona trató de decir, me hizo sentir ignorante, que no tenía. ¿Sabe qué hizo parte de la congregación? Se rió, le dio carcajada. Yo no era para estarme a reír, yo no estaba jugando o reírme. Yo pesqué mi Biblia, me salí de la iglesia y me fui. ¿Y sabe qué decía ese predicador? Que yo no lo quería. Ese predicador decía que yo no lo quería. Yo le decía, mi espíritu no hace comunión con su espíritu, no hay comunión. Yo no puedo estar donde está él, porque mi espíritu no es. ¿Qué pasó en algunos años? Engañó a su esposa y lo pescaron adulterio. Este era el predicador, se paraba. Y mi espíritu nunca tuvo comunión con él. Lo escuché una vez y yo prefería, si iba a predicar él, yo no estaba. Porque mi espíritu no hacía comunión. Mi espíritu lo rechazaba. Pues cuán importante es aprender a discernir. Que nadie nos engañe, hermanos. Tengamos cuidado, poner oído, afinado nuestro oído, hermanos. No me quería. Pero sin embargo, aquí me dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni de conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Cuán importante es que aprendamos a escuchar. Escúchelo, retenga lo bueno y deseche lo que nos sirva. Yo solamente les quiero animar y advertir en esta tarde, hermanos. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar a Dios, que Él nos administre, que Él nos toque, que sea Dios. Y no estoy en contra, hay muchos siervos de Dios, profetas de Dios. Yo creo en la profecía, yo creo en la palabra, hermanos. A mí me la han dado. Simplemente, hermano, no nos dejemos engañar.
Tiene que ir conforme a la palabra, tiene que ir conforme a sus mandamientos. Yo creo muchas cosas que vienen. No ha sido fácil para mí levantar este lugar, hermano. He batallado. No ha sido fácil. Pero cuando uno batalla, uno le cuesta, algo viene. Cuando alguien le pelea, hermano, fuerte, pelea, lucha tras lucha, pelea tras pelea, algo viene. Dios tiene algo. Yo lo creo. Yo creo, hermanos, esta palabra. Dios no me mandó aquí solamente por algo. Él tiene un plan, un propósito. Yo solamente estoy esperando ese momento, hermanos. El momento de que Dios va a hacer algo grandioso. Es lo que yo estoy creyendo y esperando. Por eso les digo, vamos a prepararnos, vamos a escuchar la voz de Dios. No dejemos engañar por nada ni por nadie, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Segunda de Pedro 3:14 claramente dice: vendrán tantas cosas, vendrán tanto engaño, vendrá tanta mentira, pero sin embargo dice que Dios nos encuentre diligentes, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice el 16, quiero que entendamos el 16, que dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué dice? Tuercen, como también las otras escrituras, por su propia perdición. Hay que estar alerta. El apóstol Pedro nos advierte: hay quien va a torcer la palabra a su conveniencia, no para edificar la iglesia, sino para él ser bendecido, para él ser prosperado. Por eso dice claramente: hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo que antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Escudriñarlo, que nuestro oído, hermano, lo pruebe todo conforme a la palabra. Que nuestro oído lo pruebe, que dice: y vayáis, caigáis de nuestra firmeza. Ya estando firmes el Señor, ¿podamos caigar en la mentira, en el engaño? No. Por eso nos advierte, hermano. Por esta palabra se quedó escrita, hermano, dice la palabra, para que todos aquellos que hemos alcanzado los últimos de los tiempos, los finales del mundo, esta palabra se quedó como advertencia para nosotros, para que estemos alerta. No nos dejemos engañar, que nadie venga y nos diga, nos mueva por carta, por espíritu, por palabra. Nadie nos mueva, sino que permanezcamos firmes y nadie venga y tuerza la palabra. Indoctos, inconstantes que tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es triste, hermanos. Pero usted y yo tenemos que estar alertas. Yo solamente quiero advertirles, hermanos, en esta tarde. Es una advertencia, hermanos. Solamente yo quiero que estemos preparados. No sabemos qué vienen en meses más adelante. Yo solamente que usted esté alerta con la palabra. Aquí la tenemos, hermanos. Todos tenemos más de un libro. Escudriñelo, escúchelo, retenga lo que es de Dios y deseche lo que no va conforme a la palabra. Aquellos que tuercen, háganlo a un lado. Cuando les digo, tenemos esta palabra, vamos a escudriñarla, vamos a leerla, vamos a retener lo que venga de Dios y desechemos lo que nos sirve. Por eso yo solamente quiero en esta tarde darles esta advertencia, hermanos. No sé qué vendrá el día de mañana, no sé qué vendrá el mes que entra. Yo solamente les animo, vamos a estar firmes en lo que dice Dios.
Vamos a estar firmes en lo que dice Dios. No nos dejemos engañar. Que nadie venga, hermanos, a hacernos mover en lo que hemos creído. En un Cristo que perdona, en un Cristo que salva, en un Cristo que salva, en un Cristo que restaura, en un Cristo que cambia a la persona, hermanos, completamente. Yo solamente les animo, vamos a seguir adelante, vamos a aprender, hermanos, de Dios, a escucharlo con nuestro oído, escuchar lo que es Dios, hermano, y no lo que yo quiero escuchar. Porque mire, aquí en Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así nos dice, hermano. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En estos conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la palabra, hermanos. Esto es lo que Dios quiere advertirnos. Es lo que Dios quiere enseñarnos. Es lo que tiene que entender, hermano. Vamos a escucharlo con nuestro oído, hermanos. Y poder retener, escudriñarlo todo. No todos los espíritus son de Dios. Tenemos que estar alertas. Vienen, hermanos, como corderos, pero son lobos rapaces. Traen la capa de cristiano, pero sus obras son malas. Así que, hermanos, yo solamente en esta tarde, esta es la reflexión que yo quiero que entendamos. Vamos a escudriñarlo. Como dice Job claramente esta palabra, hermano. Que escuchemos, que nuestro oído pruebe todo lo que oímos, así como nuestro paladar prueba el gusto de aquello que nos gusta, nos agrada. Así sea nuestro oído que pruebe todo lo que escuchemos y no nos dejemos engañar, porque dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto solamente es una advertencia, hermano. Yo quiero que usted y yo aprendamos. Yo quiero que usted y yo examinemos todo lo que escuchamos y pongamos por obra lo que el Señor nos ha ordenado. Que vaya conforme esta palabra y no conforme lo que el hombre quiere. El hombre quiere muchas cosas, pero Dios quiere que usted y yo discernamos todo conforme su palabra. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En esta tarde, Señor, yo vengo delante de tu presencia, pidiendo primeramente, Señor, que seas tú nuestras vidas. Que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, Padre. Que tú nos dirijas, Señor, cada paso que da. Que seas tú, Señor. En esta tarde, Padre, usted ha escuchado esta palabra, Señor, que hemos compartido. Yo te pido, Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas cada día, que podamos probar, Señor, todo lo que viene, todo lo que escuchamos, y todo sea conforme la voluntad tuya y no la nuestra. Yo te pido por mis hermanos en este momento. Yo te pido, Dios, que los guíes, que nos enseñes, que nos instruyas, Padre, en grande manera. Dirígenos, Señor. Enséñanos el camino por donde debemos andar. Que aprendamos a discernir los espíritus, quién es de Dios y quién no es de Dios. Ayuda a Dios a discernir. Que nuestro oído escuche la palabra y podamos tomar lo que viene de parte de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
to march around Jericho, Lord. I decree that in the heavens, Father God, that your angel armies, Lord, that they march around this church, Heavenly Father, that they march, Heavenly Father, around our adversaries, Heavenly Father. Unfortunately, Heavenly Father, we have enemies, Heavenly Father, and it's just a fact, Lord, that Satan hates us, Heavenly Father. But right now I decree that you activate the powerful battering rams of heaven and smash him, Heavenly Father. We know he's a fallen angel and he's defeated. You defeated him. Better yet, you created him, Heavenly Father, as a beautiful angel. But I don't mean to say this, but the idiot, the fool, rebelled against you, and now he's in the world of the dead, where he is doomed to go to hell and the lake of fire. So I decree that even in a more ferocious nature than being struck down like lightning,